Buenos días, hermanos. Estamos en la presencia de nuestro Señor. Quisiera decir que los hermanos que nos visitan son un grupo que están abriendo obras en Morazarzal, ¿no es así? Y nos están visitando para conocer nuestra iglesia y a ver de qué forma juntos podemos colaborar en esta obra tan preciosa de abrir estos lugares donde se puedan predicar el Evangelio vivo y testificar con la vida lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios es. En esta mañana quisiera recordar también que el próximo domingo, para los que estamos aquí, los que nos están mirando hoy por internet, vamos a tener nuestra Santa Cena, así que estés preparado. Los que vienen aquí tendrán la Santa Cena preparado, pero los que están en casa, prepárense para que juntos podamos participar en la comunión y recordar la ordenanza que Dios nos dejó de esperarle con esperanza, si puedo decirlo así, su venida, y mientras ser fiel testigo de lo que Él nos ha dicho, nos ha enseñado, de lo que Él nos ha mandado vivir. Muy bien, vamos a reflexionar. Sabes que estamos viajando juntamente con Pablo en sus viajes misioneros y estamos en su segundo viaje misionero hoy. Y hoy nos toca el capítulo 18 de Hechos, el cual vamos a estar meditando por un tiempo y destacando de ese capítulo. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí estoy subrayando y destacando y retirando para nuestra vida algunas enseñanzas que son de vital importancia para nosotros como siervos, como discípulos, como enviados del Señor también. Y he titulado esta meditación de esta mañana, La sobreabundancia de la gracia. Como Dios, que es gracioso en el sentido de que tiene gracia, su gracia es perfecta y llega hasta lo más difícil y lo más impensable en esta tierra. Y vamos a comenzar pensando un poquito en que Pablo dejó Atenas. Vimos el domingo pasado preciosa predicación del apóstol Pablo en Atenas y se dirige ahora a Corinto, una gran ciudad. En la época, la mayor ciudad de la región de Grecia, donde estaba plantada Corinto. Una ciudad que dominaba todo el comercio en Grecia por su situación geográfica, ya que todo lo que venía del norte o del sur tenía la fuerza que pasar por Corinto. Pero sobre todo, Corinto era una ciudad malvada. Los griegos tenían un dicho, hacerse el corintio, que significaba llevar una vida de lujuria y corrupción. Era una ciudad marcada y con su fama era una ciudad corrompida en todos sus valores y vivía los placeres, la lujuria en la mayor de sus escalas. Los autores griegos hablaban de corintizar como sinónimo de una vida licenciosa. Y en Grecia, si alguna vez se caracterizaba a un Corinto en pinturas o en el escenario, siempre lo hacían como un borracho. Dominando a Corinto estaba una colina de Acrópolis, que llegó a ser no solamente una fortaleza, pero era un gran templo a Afrodita. Y en sus grandes días tenía más de 1,000 sacerdotisas a la diosa, que a la vez se prostituían y eran prostitutas sagradas, y que al anochecer bajaban a la ciudad para ofrecer su comercio. Existía otro proverbio: no todos pueden costearse un viaje a Corinto, aplicando a quienes tienen que renunciar a una cosa por falta de dinero. Tal era la ciudad que ahora entraba el apóstol Pablo al salir de Atenas. Pero quisiera comenzar
pensando en un versículo que el mismo apóstol Pablo más tarde nos va a decir en Romanos capítulo 5, versículos 20 a 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nunca debiéramos olvidar que toda nuestra oportunidad de acercarnos a Dios, de conocer al Señor Jesucristo y de tener salvación, ha sido y es un acto puro de esta gracia infinita que Dios tiene para con el ser humano. Y de alguna manera, llegando en Corinto, era un gran desafío. Pablo va de desafío en desafíos. Corinto era realmente una ciudad desafiadora por la vida y por lo lejos que se encontraba del Señor. Así que meditando en ese texto, y espero que los hermanos hayan leído ese capítulo, y si no lo hagan en sus casas, en Corintios 18, quisiera comenzar pensando en la importancia en nuestra vida de estar siempre preparados, tal como el Señor espera que sus siervos y siervas lo estén. Y en Hechos 18, versículos 1 a 4, nos cuenta el relato lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo llega a esta ciudad y se encuentra con esta pareja, Aquila y Priscila. Y ellos son nativos del Ponto, Asia Menor, pero están recién llegados también a Corinto poco antes del apóstol Pablo, y trae aquí o vienen huyendo de un edicto hecho por Claudio aproximadamente en el 49 después de Cristo, y están ahora viviendo en Corintios. Pablo llega aproximadamente a principios del 50 después de Cristo, algunos meses después, y se encuentra con Aquila y Priscila que vienen huyendo. Algunos historiadores dicen que los judíos estaban causando algún problema en Roma, y algunos van más lejos porque hablan de un cierto Cristo y sus teorías y sus teologías, y algunos creen que ya era el inicio del movimiento de la iglesia cristiana y que Cristo no era más que un error al decir el nombre Cristo. No sé si es así, pero lo cierto es que se encuentran allí ahora y podemos casi poner una fecha exacta de este encuentro. Pablo se unió a ellos en la empresa de fabricar tiendas. Era costumbre entre los hebreos que los discípulos aprendieran algún oficio manual, de suerte que más tarde pudieran vivir de él. Pablo y Aquila, fabricantes de tiendas, poseían el mismo oficio. Así que conocemos esta nueva faceta del apóstol Pablo. Él era hacedor de tiendas. No era solamente un predicador, un apóstol, alguien que estaba hablando del evangelio, pero él también tenía un oficio muy interesante como hacedor de tiendas. Y no solamente nos demostró ser un hombre versado y preparado a los pies de Gamaliel, un gran profesor admirado por los judíos, sino que él también estaba preparado para ganarse su pan cada día en el trabajo
en el momento en que se encontrara. En Hechos capítulo 22, un poco después del 18, el apóstol Pablo nos va a hablar a través de esto, del relato, nos va a mostrar quién era él en ese sentido. Y él va a decir, versículos 2 y 3, al oír esto, que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois vosotros. Y dice que cuando él habló en su lengua hebrea, el auditorio que le estaba escuchando en aquel momento quedó completamente admirado y en silencio, captado por el apóstol Pablo para escuchar su defensa. ¿Qué quiero decir, hermanos? El apóstol Pablo era un hombre preparado. Y como oíamos hoy en la escuela dominical, ser siervo tiene que ver con humildad, pero esto se centra en poder servir a Dios con toda excelencia. El apóstol Pablo no era un hombre cualquiera, era un hombre preparado en muchas áreas de las cuales nos sorprende al verlo caminando y ejerciendo el ministerio por el cual el Señor le llamó. Sabiendo él eso, y sabiendo el apóstol Pablo que era justo, que el siervo de Dios, el que servía a Dios en ese llamamiento, debiera ser mantenido por aquellos que hacían parte de la iglesia, aun a sabiendas de esto, al apóstol Pablo, no queriendo ser un obstáculo en Corinto, se pone a trabajar en su oficio, tratando de ejercer su profesión. Y para mí, esto me parece enormemente considerable y tengo que decir que hasta exquisito, en un sentido en que el cuidado del apóstol Pablo y el anhelo de servir a Dios con excelencia le lleva a tomar ciertas decisiones, en ese caso, de no ser estorbo para aquella iglesia que iban a hacer en Corinto. Estaba llegando ahí y decide él buscar su propio medio económico para no tener que ser un obstáculo y poder predicar a aquellos hermanos allí. Más tarde el apóstol Pablo va a decir eso, no lo invento yo, en Primera de Corintios capítulo 9 versículos 11 a 13. Él dice así, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que les sirven del altar participan? El propio Pablo, hablando ahora en un futuro a la iglesia de Corinto, muestra esta realidad. Pero lo que yo quiero hacer hincapié en esta mañana, en ese punto, es que en la vida, cuando alguien va a servir al Señor, debe estar bien preparado y debe hacer todo lo necesario y aún lo más si puede ser para que la obra del Señor pueda ir hacia adelante. Y el apóstol Pablo no esperó ser carga para aquellos hermanos, sino que él puso manos, no como dijo, como decimos, levantó sus mangas y se puso ahí en faena para servir al Señor y para que aquellas personas pudieran entender. Ser siervo, nos decía hoy Ale, tiene que serlo, ser con el ejemplo y con la vida. ¿Verdad? Aquel que quiere servir al Señor tiene que ser el primero a dar ejemplo. Y el apóstol Pablo ha sido un hombre así. Así que cuando pienso en él y en ese momento, lo primero que veo, y veo aquí, es la importancia de que estemos preparados, de que estudiemos y crezcamos en el conocimiento de Dios. Todo creyente
debiera ser un facilitador y no una fuente de problemas y discordias. Todo aquel que sirve al Señor debe ser alguien que esté dispuesto a abrir el camino y no echar piedras en el camino de la obra, de los planes, de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas en nuestro tiempo. Pero también, hermanos, yo observo que es importante estar formado y ser un gran profesional en medio de nuestra sociedad. Ser capaz de sostenerte económicamente y poder testificar con su vida y acciones en el mundo en que vivimos. En el mundo en que estamos viviendo ahora, hay algo que me viene siempre y viene a mi corazón y me habla profundamente. Yo sé que muchos médicos de los que tenemos en nuestro país y muchas enfermeras están en la primera línea contra el COVID. Y muchos de ellos no son creyentes, pero están dando todo lo que pueden. Y habrá excepciones, pero la gran mayoría, y nosotros lo hemos podido experimentar con los hermanos de nuestra iglesia, hermanos que tuvieron que hacer cirugía, hermanos que quedaron enfermos. Y a mí me admira que un médico, una enfermera coge el teléfono y diga, venga, habla con tu familia. Aquí no estás solo. Yo estoy luchando por ti. Y están luchando con su propia vida. De hecho, algunos están ya extenuados y no saben ni siquiera cómo lidiar. Porque a veces salen de su trabajo, de haber dado tanto, y ven a la gente como si nada pasara. Y como que no les importara la vida de los demás. Pero ellos no son, la gran mayoría no son creyentes, pero son personas dignas de admiración. Ojalá muchos creyentes fueran como ellos y pudieran vivir la excelencia no solo del conocimiento, pero del servicio a Dios, aplicando a ser lo mejor y no ser un impedimento para que la obra del Señor crezca. Por eso quisiera animar en esta mañana a los que están aquí, a los que nos oyen, a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están en edad de prepararse, que están estudiando, hagan lo mejor, prepárense para la obra de Dios. El mundo necesita ver verdaderos cristianos preparados, profesionales, calificados en todas las áreas de la vida. Y estar preparados, hermanos, no es solo tener y estar atiborrado de conocimiento teológico. Estar preparado es tener una vida profunda con Dios, pero una vida tan profunda que en esta tierra brilles donde quiera que Dios te ponga. Dios necesita enfermeros, médicos, estudiantes, bancarios o cualquier otra profesión. Él necesita que sus hijos estén ahí y brillen con la gloria que Dios ha derramado a través de nosotros en la obra que Él hace en nuestras vidas. Nuestra formación puede abrir puertas donde otros cristianos no pueden entrar fácilmente. Pablo y Aquila se prepararon en la fabricación de tiendas. Y ese trabajo en aquel momento era un trabajo sumamente reconocido por los romanos, que tenían sus ejércitos por todos los lados y necesitaban tener tiendas preparadas para poder acampar sus legiones. Era algo interesante y como fabricante de tiendas pudo ir a cualquier lugar del imperio que Dios le indicara, llevando consigo su fuente de ingreso. Qué importante es estar preparados, algo que era muy apreciado en aquel momento. Entonces me acuerdo de Pablo hablando a Timoteo, que le sigue ahí, aún no llegó a Corinto, pero va a llegar con Silas. Pero me acuerdo del apóstol Pablo enseñando a Timoteo, y va a decir así en segunda de Timoteo 2:15 primeramente, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Y a mí me encanta eso, porque dice que vive, que abre camino en la palabra de verdad.
Es lo que Él está enseñando. Y dice, procura presentarte como obrero aprobado y que no tengas nada de que avergonzarse. Quizás uno de los mayores problemas en nuestra tierra, en nuestra España amada y antigua, es exactamente que el cristianismo no ha sido vivido como debiera y las heridas repercuten por generaciones hasta hoy. Muchos no quieren saber de Dios porque no quieren saber de la iglesia, porque no quieren saber de los líderes religiosos, porque el testimonio que han dejado ha sido nefasto. La preparación en todos los ámbitos de la vida. Y el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:12 también lo dice a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Bueno, tendríamos un sermón aquí, ¿verdad? Esto, qué precioso, qué importante es que nosotros podamos luchar para servir al Señor de señores con excelencia y dar todo lo que tenemos y todo lo que Él nos ha dado para su honra y para su gloria. Así era el apóstol Pablo. No tenía problema en tener que trabajar. No tenía problema en tener que esforzar. No estaba buscando siempre el tiempo de bienestar que la sociedad ahora busca a cada momento y casi que vive todo el tiempo en un bienestar que no le lleva a nada. Pero lo segundo que yo veo aquí, en esa experiencia de llegada a Corinto, es que el apóstol Pablo nos anima porque su vida era una vida consagrada. Y quisiera leer para los hermanos ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 18, versículos 3 en adelante, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, y me gustaría subrayar esto, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo nunca perdió su enfoque prioritario, ni se perdió en todas las modas intelectuales de su tiempo. Predicaba en la sinagoga todos los días de reposo, tanto a judíos como a griegos, y estaba dedicado y sirviendo al Señor con plena excelencia. Ahora, la tarea de predicar y la tarea de llevar el reino de Dios a este mundo no es tan fácil como a veces unos creen. Rechazo tras rechazo, persecución tras repercusión, nos decía hoy Laura, ¿no? Enfrentar barreras sobre barreras. Incluso tiene que presenciar las mismas blasfemias de su pueblo, los judíos, contra Cristo. Quizás muchas veces el apóstol Pablo va a recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dice esto a través de Juan, vino a los suyos y los suyos. Qué interesante. Así es. Y hermanos, el apóstol Pablo nos dice algo muy precioso en Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nunca perdió de vista su meta. Él nunca perdió de vista realmente cuál era el fin. Como otras veces, tiene que separarse de la sinagoga y comienza a reunirse en casa de justo. Un hombre temeroso de Dios. La oposición siempre fue la tónica en la evangelización, aunque esto no debe ser motivo para que uno abandone al blanco, pero sí lo debe ser para que uno persevere en Cristo. Porque la corona de justicia es para aquel que es fiel hasta el fin. Hasta el fin. No pierdas la meta. No te pierdas en este mundo la meta que Dios te ha puesto. No gaste todas tus fuerzas, talentos y dones simplemente en ganar algo que aquí se quedará. Acuérdate, acordémonos todos como siervos de Dios. Hay algo más importante, hay un plan más importante. Como creyentes muchas veces decimos a los no creyentes, Dios tiene un plano para ti, pero quizás es bueno saber, ¿y cuál es el plano que tienes para mí? El apóstol Pablo no perdió su meta. Y tercer y último aspecto que yo quisiera dejar es que Dios siempre obra. Ningún ser humano, ni siquiera ningún ser espiritual creado podrá impedir el obrar de Dios, podrá impedir los propósitos de Dios y el plan de Dios. Y quiero que sepáis eso, que cuando hay oposición, quizás la oposición es una señal de que Dios está obrando. Dios obra en medio de la oposición. En Hechos 18, versículos 8 a 11 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Qué interesante. La ciudad quizás más pagana de aquel momento hasta donde él había llegado, ahora se encuentra que el Señor está diciendo, aunque sea un asco esta ciudad, yo tengo gente aquí, quédate aquí, no tengas miedo, habla, no te calles, sea testigo, adelante, yo estaré contigo. Y me parece hasta contradictorio, porque Pablo ya había pasado situaciones terribles, el Señor dice, no te van a tocar, no te van a hacer el mal que quieren. De hecho lo intentaron y entraron buscando a Pablo para poder llevarlo otra vez a juicio. ¿Os acordáis en Filipos? ¿Os acordáis en su trayectoria? ¿Cuántas veces el apóstol pasó por oposiciones? Cualquiera de nosotros en nuestro tiempo, quizás con la más pequeña de ellas, ya habríamos desistido de seguir adelante sirviendo al Señor. Mirad, los frutos del cristiano deben estar a tiempo y a destiempo. Y ahora puedo entender con mucha más profundidad por qué el Señor maldijo aquella higuera sin fruto. Allá en Mateo 21, 19 dice, y viendo a una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Le dice, nunca jamás nazca fruto de ti para siempre. Y al instante se secó. No dejemos o no nos dejemos ser intimidados cuando las dificultades llegan. Dios le dijo a Pablo, no temas, hables, no te calles, yo estoy contigo y en esta ciudad tengo mucho pueblo. ¿Quién diría que aquí, en esta ciudad tan perdida, nacía una iglesia o florecería una iglesia fuerte? Como todas, llena de virtudes y problemas, pero una iglesia que es reconocida en que todos los dones estaban representados. Hasta en este momento, este fue el tiempo más largo que Pablo pasó en misión en un lugar. Desde allí, él escribió incluso
sus cartas a la iglesia de Tesalónica. Aquila y Priscila aprendieron del apóstol, siendo tan útiles e importantes en el Evangelio. Pablo es conocido aquí, en medio de todo este problema y oposición, como aquel que anima a los hombres a obedecer a Dios más que las leyes humanas. Y eso es tan importante. Esto ya decía el apóstol Pedro y Juan cuando estaban allí siendo perseguidos, pero juzgad vosotros mismos a sus líderes judíos, si es realmente viable que atendamos a vosotros o a lo que dice el Señor. En Isaías capítulo 43, versículos 16 a 19, me encanta ese texto porque nos muestra que Dios siempre abre caminos. Hay una canción ahora que habla mucho de que el Señor abre caminos, ¿verdad? Él siempre abre camino. Nadie va a impedir el obrar de Dios. Si Él tiene que abrir en el medio del mar, lo abrirá. Si uno tiene que andar por las aguas, sobre las aguas, andará. Si uno tiene que ser echado como muerto, pero Dios no le va a permitir morir, como hizo con el apóstol Pablo, lo permitirá. Pero nadie podrá nunca impedir. Isaías dice así dice Yahvé, es palabra de Dios, que abrió el camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes juntos se acuestan para no levantarse, se apagan como se apaga el pábilo. No recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo pasado. He aquí, yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Dios nunca abandona ni su propósito, ni a sus siervos, y cumple en y por ellos todo su cometido. Así que quisiera concluir con 3 aspectos que me llevan en conclusión la meditación en esta mañana y esta parte del capítulo 18. Primero, aprenda a depender completamente de Cristo, porque depender de Cristo completamente es la clave para cumplir con éxito nuestra misión. Ya nos decía el salmista en el Salmo 143, versículos 3 a 5, decía así: no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Sale su espíritu y vuelve al polvo. Ese día perecen sus planes. Cuán bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, aquel cuya esperanza está en Yahvé, su Dios. Aprendamos a depender, que Él sea nuestra esperanza, que Él sea, como decíamos en esta mañana en la alabanza, nuestra fortaleza, que Él sea el que nos sostiene contra vientos y mareas. Si estamos en la roca, la casa sobrevivirá. Segundo aspecto, Pablo fue muy decidido, pero su intrepidez e impulso los puso siempre a ambos bajo la dependencia de Dios. No se trata de ser loco, no se trata de hacer cosas que Dios no ha dicho, no se trata de querer hacer lo que Dios nunca dijo que hiciéramos. Y nuestra intrepidez y nuestra valentía necesita ser sometida a la dirección, al momento, a la hora, al cómo Dios quiere que se haga. Dice el apóstol Pablo mismo, hablando a los corintios, dice: todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho, no golpeando al aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Es cierto que el apóstol Pablo tenía mucho ímpetu, pero también es cierto, y a mí me encanta ver esto en él, él nunca o siempre buscó a todo lo que hizo
a ser sometido a lo que Dios decía, ¿cierto? Iba a Asia y Dios le dijo, no seas tan lanzado, no es a Asia que te mando esto a otro lugar. Y él entonces va a Filipos y obedece al Señor. Era un hombre destemido y tenía valor, pero era un hombre humilde y puso toda su vida, su coraje, su carácter, su preocupación en servir a Dios con una preparación excelente como es ese apóstol donde están la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, fuera los evangelios. Y por último y tercer aspecto, nuestra parte, la que te toca a ti y a mí, debe ser hecha con preparo y excelencia. Mirad, hermanos, si hay una cosa que Dios no es mediocre. Todo lo que Dios hace es perfecto, ¿sí o no? Todavía hoy, con toda la tecnología que tiene el ser humano y con todo el orgullo que reina sobre su mente de ser lo más de lo más, aún queda pasmado cuando admira la creación y ve todo lo que Dios ha hecho y dice, ¿cómo es posible que todo eso subsista de la manera como existe y cómo funciona? Entonces, quiero recordar dos aspectos que el apóstol Pablo también lo enseñó a Timoteo. Dice así, primero en 1 de Timoteo 4, 13 a 15. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. A veces me pregunto, ¿qué ve el mundo cuando nos ven? ¿Qué ven tus vecinos cuando te ven o cuando me ven? ¿Qué ve la sociedad cuando piensa en la iglesia evangélica o en Pastor de Tres Cantos? ¿Qué ven tu familia cuando te ve? Porque lo que el apóstol Pablo nos enseña y enseñaba a Timoteo es que necesitan ver a Dios. Y si somos obra de Dios, a ver, ningún cuadro, hermanos, ningún cuadro deja de reflejar la habilidad del autor, del pintor, o ninguna escultura del escultor, o ningún trabajo de aquel que hace. Tú sabes muy bien cuando un fontanero es bueno y cuando no lo es. Basta ver su trabajo. Si lo hace una chapuza, uno dice, jamás lo contrataré. Pero si hace algo bueno, hasta lo recomiendas a los demás. De alguna forma, como iglesia, la excelencia es la oportunidad que Dios nos concede de reflejar su gloria. Por eso en todo hay que prepararse, aunque fuera para hacer el oficio menos importante o aquel que tú no puedes imaginar, ¿no? O aquel que la gente desprecia y la mayoría no lo quiere hacer. Nunca me olvido que una de nuestras amigas, esposa de pastor, hoy su marido es pastor, se convirtió porque una extranjera humilde de un país pues no tan interesante para mucha gente llegó a su casa y estando ahí viendo cómo aquella familia vivía porque Dios no estaba allí, pudo comenzar con su señora y toda la familia se convirtió. De hecho, algunos fueron miembros de nuestra iglesia y ya están con el Señor. Hermanos, la excelencia es tan importante. No podemos ser mediocres porque nuestro Padre no lo es. Y termino con este otro consejo del apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el siervo, el hombre, la mujer de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Esté enteramente calificado. Qué interesante, eso me hizo pensar, porque la escritura es buena para enseñar no solo lo que Dios
esto ha revelado, pero su voluntad y cómo nosotros debemos vivir en esta tierra, en cualquier lugar que Él nos ha puesto. Y en donde Dios te ha puesto, tienes que tener la convicción segura que si Él te ha puesto ahí, es porque Él quiere que fructifiques ahí, que dé fruto, que haga su obra en el lugar donde Él nos ha puesto. Qué diferente es la realidad hoy, ¿no? Muchas veces he oído, con eso quiero terminar, las personas dicen así, no, yo voy a aquella iglesia porque el pastor me parece muy guay, predica muy bien o lo que sea, ¿no? O porque la alabanza es, él no va más. Pero ¿sabes qué? Ya preguntaste si es ahí donde Dios quiere que esté. Si es eso que Dios quiere que haga. Toda la escritura, Dios quiere ver la misma creación. Grita por ver la manifestación tuya y mía como hijos de Dios. Y no está hablando solo de un futuro que se verá. No tengáis preocupación por el futuro. Dios cumplirá todo. Pero lo que tiene que verse es ahora, en el tiempo que te toca vivir en esta tierra. Porque aquí está nuestra misión. Aquí está lo que Dios espera de nosotros. Cuando nos vayamos de aquí, ya no hay más nada que hacer aquí desde nuestra parte. Es ahora. Ese es el tiempo. Ese es el momento. Ese es verdaderamente el tiempo que Dios espera algo de tu higuera, de mi higuera, de nosotros como higuera. Vamos a orar y voy a pasar la palabra a nuestra hermana Laura. Padre Santo, gracias por tu presencia con nosotros. Enséñanos, Señor, primeramente a conocer tu misericordia y no despreciar a nadie, por muy lejos o perdido que esté, sabiendo que nuestra esperanza eres tú. Ayúdanos a estar dependientes de ti por completo, Señor. Enséñanos a depender de ti. También ayúdanos, Señor, a hacer lo mejor que podamos. Señor, ayúdanos a ser excelente a la medida de nuestra posibilidad, Señor. Y oh Padre, ayúdanos a fructificar y nunca perder de vista la meta. Que sigamos siempre hacia la meta, con COVID o sin COVID, con dificultad o en la bonanza, con desafíos y muros para poder sobrepasar o con un terreno plano. Señor, que en todo momento tú seas nuestra meta. Nuestro Señor Jesucristo sea verdaderamente nuestro modelo y que nos parezcamos a Él para tu honra y para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Vale, es que tengo este silenciado, mea culpa. Como hemos tenido un problemilla técnico al inicio del culto, simplemente recordar los anuncios más importantes, ¿de acuerdo? Sobre todo estos que tienen... Importante avisar, ¿vale? Tenemos esta reunión de mujeres el martes 16 de febrero de 7 a 8, ¿de acuerdo? Y importante avisar, ¿vale? Van a enviar el enlace, creo que hay que hablar con Lauri, ¿vale? Y si estás interesada, por favor, coméntalo, ¿vale? Porque si no te puedes quedar sin entrar. Y el siguiente anuncio, el de los grupos, ¿vale? Los grupos del curso Alfa para parejas, ¿vale? Importante también, antes Matt nos ha comentado que es importante también avisar, ¿de acuerdo? Tenéis aquí su correo, nos está comentando todo esto, de todas formas también se enviará en forma de anuncio. Así que importante que contactéis con Matt para apuntaros, las parejas que quieran, a dyer.matthew@gmail.com. Yo digo Gmail, no Gmail. Entonces, importante, pues aquí tenéis la información. ¿Vale? Ya hemos terminado nuestro culto, ha acabado su fin, pero no por ello debemos de dejar culto a Dios allí en nuestras casas, donde estemos con nuestras familias. Hoy es el Día del Señor, así que hermanos, un saludo a todos y que tengáis muy buena semana.